Bueno. Creo que estamos delante de uno de los episodios más interesantes, curiosos y también dramáticos de toda la historia de las criptomonedas. Estamos hablando de ni más ni menos que de Terra. Sí, este proyecto, este ecosistema tan y tan prometedor, con moneda estable UST, que prometían Anchor Protocol un 20% de rentabilidad anual. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues realmente al final es un cúmulo de detalles que ya todo el mundo lo habrá comentado en YouTube, pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle. Pero sí que es cierto que esto al final te hace replantear muchas cosas y te hace replantear sobre todo la siguiente cuestión. ¿Es todo confiable? O sea, todo lo que estamos viendo ahora mismo, tanto exchange como protocolos, como blockchain, ¿hasta qué punto realmente puedes confiar en ellos? O sea, ahora mismo creo que la confianza en el mercado se ha visto desajustada, ¿vale? Yo sigo confiando plenamente en el ecosistema cripto, pero es un toque de atención. Es un toque de atención para realmente valorar si todo lo que pueda pasar en un futuro, pues pueden ser catástrofes como lo que ha pasado con Luna, o seguir con la normalidad hasta el momento, porque al final Luna prometía su moneda estable, algorítmica, que para realmente poder mintear de alguna forma, conseguir USTs, tenías que quemar Luna. O sea, al final era un sistema que funcionaba, no tenía que dar ningún tipo de problema. Pero es que ahora mismo lo de Luna, yo en mi vida llevo varios años, ya lo sabéis, en el sector cripto, ecosistema cripto, y no he visto nada. O sea, lo de Terra realmente me recuerda mucho lo de Squid Game. O sea, prácticamente tiene pinta el gráfico de un rug pull o de un scam o de una shitcoin. O sea, de hecho tú miras el precio de Terra ahora mismo y te recuerda más al de una shitcoin que al de otra cosa. O sea, parece que sea el precio de 0.00000002 que todo el mundo está pensando, no, llegaremos al dólar. Haremos un por 10.000, porque claro, si Bitcoin vale 30.000, pues claro que esta moneda también puede llegar ahí. Bueno, sacamos la calculadora con el supply, ya sabéis que todo esto es imposible, pero es que lo de Terra ahora mismo está en una zona tan delicada de que ¿crees que va a subir? ¿Crees que va a bajar? Lo que tengo seguro 100% es que no va a recuperar la posición que tenía. Esto es prácticamente imposible. ¿Hay probabilidades? Sí, porque en el mercado cripto nunca hay que descartar nada, pero lo veo muy complicado. Es prácticamente levantar otra vez todo el market cap, levantar toda la confianza, levantar el protocolo, seguir creciendo en el ecosistema. Entonces han perdido la confianza y han perdido gran parte de la comunidad. Y cuando pierdes la comunidad, pierdes los inversores y pierdes el potencial de crecimiento, y esto es una mancha que le queda para siempre a Luna. Entonces, ¿puede pumpear Luna? Sí, porque al final se organizan 5 chalaos de Reddit, meten un post, pumpean Luna a ganar dinero y otra vez para abajo. Entonces, yo creo que a Luna le va a pasar, y separando mucho las distancias, el caso Ripple con la SEC, que le afectó bastante, estuvo mucho tiempo afectada. No creo que sea lo mismo, porque al final son monedas totalmente distintas y situaciones totalmente distintas, pero sí que fue lo de Ripple un golpe y un toque de inflexión, ¿no? El ver que un proyecto que, bueno, parecía que tenía bastante potencial, que por la SEC, a tomar por saco, un evento fundamental. Entonces, lo que ha pasado con Luna es terrible por el ecosistema, es terrible por todas las personas que habrán perdido muchísimo dinero, no me lo quiero imaginar ni ponerme en su piel. Pero lo mínimo que podemos hacer es mantener el respeto, porque al final hay personas que no sé en qué situación económica podrían estar ahora mismo, pero que no se la desea a nadie. Y al final, por mucho que siempre tengamos pues esa rivalidad entre proyectos cripto y demás, hemos de ser conscientes de que todos estamos en el mismo sector. A nosotros nos interesa la adopción, y la adopción no va a funcionar por piques de este mejor que el otro y este no sé qué. O sea, al final hay que respetar cada ecosistema, cada blockchain y cada opinión de cada persona. Lo que no hay que respetar son los scams, las shitcoins y las meme coins. Las meme coins, a ver, lo cojo con pinzas, no quiero entrar en polémicas, pero lo demás, todo lo que sean rug pulls y shitcoins, no prefiero que estén aquí, porque al final todas las shitcoins, por mucho que ahora salte alguien, es que yo gané dinero y tal, bueno, la gran mayoría de personas, y lo digo por experiencia, pierden dinero, porque las shitcoins están hechas para generar dinero y luego rugpulear todo, y que los fundadores lleven todo el dinero, los desarrolladores o las ballenas. Entonces, al final con esto he entrado en una conclusión, y es la de no puedes confiar en todo,
¿vale? Tienes que ir bastante con lupa. Es decir, después de todas las caídas que hemos visto, después de toda la burbuja de los Play to Earn, de los metaversos, después de ahora mismo la situación de Luna, nos hace también pensar de que el mercado está madurando. Es decir, la gente ya es más consciente de que no todo lo que parece oro es oro y que en cualquier momento todo se puede ir a pique y te puedes arruinar. Entonces, la clave realmente es diversificar. Y ahora no quiero entrar en debate de, no, es que diversificar es mejor tener una o dos, porque así te... Sí, a ver, realmente diversificar me refiero a no tener más de 10 monedas. Probablemente si estás empezando, tener más de 10 monedas te va a costar mucho. Poder controlar todas las noticias, estar a la última con todo el ecosistema, poder estar en Discord, en Telegram, tomar decisiones coherentes en base a las noticias. Entonces, es mejor empezar con poco, empezar con las de arriba y luego ya vas escalando a las monedas con más, o sea, con menos market cap y con más probabilidades de rentabilidad, porque están más abajo. Pero eso también implica más riesgo. Entender cómo más abajo, más riesgo, más oportunidad de éxito, pero no está hecho para todo el mundo. Entonces, porque al final las monedas que están arriba están hechas para personas que realmente confían en el ecosistema, porque están consolidadas y la gente realmente da su voto de confianza. Pero Luna estaba ahí arriba. Luna, todo el mundo en YouTube. Yo a lo mejor alguna vez también hablé de Luna en su momento y todo el mundo confiaba en Luna porque realmente parecía ser que podíamos confiar en este proyecto. Pero te das cuenta de que en cualquier momento todo se va a tomar por saco. Hay mucha gente que ha perdido millones y millones y millones de dólares. Y seguirán perdiendo y a no ser que el proyecto pues levante cabeza. Así que han dicho en Twitter de que van a intentar pues hacer todo lo posible, pero o sea, ahora mismo es que están los pececillos. O sea, creo que las ballenas ya han vendido, alguna ballena se habrá quedado obviamente, pero es bastante jodido porque pensad que ahora mismo todo el mundo está en pérdidas y a la mínima que suba el proyecto todo el mundo lo va a vender. Entonces es como SLP, a la mínima que subía se vende, a la mínima que sube se vende. Entonces ahora mismo lo de Luna ha sido un drama. No creo que lo que vaya a provocar esto es que la credibilidad en el ecosistema se pierda. Simplemente lo que va a hacer es que la exigencia sea mayor porque todo el mundo ahora mismo va a empezar a mirar todo con más lupa. No todo el mundo va a empezar a invertir como un loco ya. Y la gente que lo va a hacer porque lo van a hacer van a ser las personas nuevas que entran como siempre en cada bull run al ecosistema. Pero los que estamos aquí y hemos vivido esto de cerca o nos hemos enterado o estás viendo este vídeo, que sepas que esto, si vuelve a ocurrir, tendrás menos probabilidades de que te pase a ti que a otra persona que acaba de entrar. Entonces es importante entender la dirección, ¿vale? De no poner todos los huevos en la misma cesta porque estas cosas al final te acaban reventando. Y esto es lo que ha pasado con Luna. O sea, es una verdadera lástima porque al final el proyecto tenía bastante buena pinta. O sea, creo que no hablaban nada mal, Anchor Protocol funcionaba espectacular, pero son sucesos que a veces no se pueden controlar y que al final desembocan pues estas situaciones de pánico, de foot en el mercado y realmente lo que a mí me da un poquito de miedo es el efecto cadena, ¿no? El hecho de ver UST que se ha desbalanceado bastante, USD también, creo que es USDN de Waves también se desbalanceó y claro, UST ya ha tenido pues un pequeño susto y todo lo que puede provocar esto es el efecto dominó. De que ahora mismo pues todas las stablecoins estén bajo lupa y demás. Y claro, ahora me preguntaréis, ¿y tú, Mark, entonces en qué moneda estable estás? ¿Te has inventado una? ¿Te has pasado a UST? ¿Qué estás haciendo? No, UST clarísimamente no. No vaya a especular y menos con esta situación. Pero yo lo que he hecho es pasarme a BUSD. O sea, BUSD está respaldado por Binance, todo está respaldado y en números se puede ver, o sea, tendría que pasar un drama para que realmente Boost tuviese pues una situación incómoda en el mercado y que el 1-1 pues pudiese realmente desaparecer. Entonces, viendo un poquito la situación más a nivel de números, Terra, como estáis viendo, parece, o sea, con todo el cariño a la comunidad de Terra, pero a nivel número, parece una meme coin. O sea, mirad los ceros, o sea, es una locura lo que ha caído. Pensar que Luna hace nada, o sea, es que es muy heavy, pero hace nada la teníamos cotizando en $100. Ponemos aquí hace un mes y mirad dónde la teníamos. Prácticamente rozando esos maravillosos $100, ¿vale? Y ahora mismo, pues en máximos históricos teníamos 120. Claro, ha pasado de 120 a valer un total de 0.0001. 1 es mucho. O sea, es una caída muy heavy. Probablemente sea la caída más grande que hemos vivido en toda la historia de las criptomonedas. Y esto es histórico. O sea, lo de Luna ha sido histórico. O sea, tendrá la medalla de ser la moneda que más ha caído
en tan poco tiempo y que más market cap tenía en su momento y que más bien posicionada estaba en su momento. El volumen es una locura, el market cap 727 millones y seguirá cayendo, seguirá cayendo. A nivel Twitter es lo que os digo, no estoy en la comunidad, no estoy en grupos de Telegram, no sé qué se estará debatiendo, pero realmente no tiene muy buena pinta. No sé tampoco si realmente la gente está muy bearish, está muy bullish. Sé que en el market ahora mismo pues han deslistado en Binance con UST, USDT, o sea, se está quedando ya sin posibles inversores, pues están empezando a deslistarla de muchos lados y esto al final pues va a arrastrar a que la caída siga pronunciándose. A nivel de información histórica, pues ya estáis viendo que el precio de Luna lo teníamos ahí, o sea, el market cap, por favor, o sea, tenemos 30.000 millones de dólares el 27 de abril. Vamos bajando, vamos a decir, por ejemplo, en este caso, escogemos el 7 de mayo, 23.000 millones de dólares y ahora mismo tenemos 603 millones de dólares. Ha caído una maldita locura. A nivel de holders, no sé si podemos fiarnos de este gráfico. No nos deberíamos de fiar mucho de este gráfico. Dudo que los holders sigan subiendo. O sea, deberían de estar cayendo. Pero sí que es cierto que la cosa ahora mismo para Luna es bastante catastrófica. O sea, no creo que puedan realmente remontar. Lo veo bastante pelado todo. De hecho, cualquier gráfico que veas es horrendo. No puedes hacer nada. Es una lástima. O sea, yo ahora mismo, si fuese holder de Luna, también depende de la cantidad que le has metido. Pero si le has metido bastante, asumir la situación. O sea, ahora mismo agobiarte no te va a llevar nada. Simplemente te va a llevar a dolores de cabeza. Intenta buscar una solución, como distraerte con otra cosa, intentar buscar ya alternativas con otras monedas. También depende mucho de situación económica, si tienes trabajo o no tienes trabajo, pero si has hecho un all-in con cripto, si has perdido todo, pasa página. Es lo mejor que puedes hacer, porque no vas a poder hacer otra cosa. Es bastante duro. De hecho, si estuviese holdeando, yo ahora mismo ya no vendería y en todo caso intentaría ya jugar con la especulación, a ver si vemos un pequeño pumpeíto, al menos para que puedas subir un porcentaje de nada y rascar algo de pérdidas, pero la caída ha sido abismal. O sea, gente que tenía miles y miles de dólares, ahora, o millones, a lo mejor tendrá centavos de euros. O sea, no se puede hacer mucha cosa. No es eso que digas una caída en 50%, 40%, no, es que es una caída tan heavy que ahora mismo, menos mal que no tuve nada de Luna. O sea, llegué a tener en su momento, hice mi profit, yo soy muy conservador, 20-30% me deshago de todo, ya por otras monedas. Claro, la gente que estuviese aquí luchando lo estará pasando mal. Pero bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya al menos no gustado, pero más bien interesado, y sobre todo ser conscientes de que en cualquier momento cualquier moneda se puede ir para abajo y es por eso importante diversificar e investigar muy bien los proyectos. Así que eso es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.